Vamos a comenzar entonces con lo que sería la explicación del módulo 5. ¿Ya? En el caso del módulo 5, a ustedes se les piden dos funciones bien específicas, que son respecto del uso de Word. Entonces, vamos a dar clic derecho, nuevo, documentos de Microsoft Word. Para crear, le vamos a poner módulo 5. Para crear un documento que tenga tabla de contenido, que funciona como índice, y crear el encabezado y pie de página. Para poder crear esos dos elementos que yo les nombro, que son la tabla de contenido y el encabezado y pie de página, lo ideal es tener información previa ya en el documento para poder organizarlo al final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A modo de ejemplo, voy a tomar información de internet, ¿cierto? Voy a ponerlo acá como título. Lo vamos a centrar, ¿cierto? Con el ajuste de línea centrar para que quede al medio. Vamos a seguir bajando, saltos de línea, ¿cierto? Vamos a hacer ajuste de línea a la derecha. Le vamos a poner el nombre de la persona que crea el documento, el informe, qué sé yo. Podemos corregir la ortografía, ¿cierto? Con clic derecho. Tecnologías de la información y comunicación. Perfecto. Ahí tenemos alguna información poca. Entonces, de aquí en adelante ya comenzaría, esa sería la portada, ¿cierto? Y comenzamos con lo que sería nuestro informe. Como recomendación, cuando hagan un informe, dejen la segunda página en blanco, en caso de necesitar insertar algo entre medio. Entonces vamos a hacer varios saltos de línea, ¿ya? Que es con la tecla Enter, para llegar a la tercera hoja. Listo. Acá ya estamos trabajando en la tercera hoja. Podemos verificar acá abajo en el número de página en la que vamos. Entonces, vamos a copiar información solamente. Es como una descripción breve. Profesor, Sí, dígame. entonces la sumativa número 3 no se escribe la información, se copia. Pueden copiarla o pueden escribirla. Ya no. Lo importante es que la configuración esté bien. Ustedes probablemente no van a escribir toda la información, ¿ya? Generalmente uno la va sacando de internet, ¿cierto? Y la va modificando o la va citando. En este caso yo estoy mostrando cómo derechamente estoy copiando y pegando desde internet para hacer qué cosa, para ir avanzando. Entonces acá le vamos a poner las TICs. Y acá abajo vamos a hacer una hoja nueva donde va a estar cómo puede ayudar una TIC a un negocio tradicional, ¿cierto? Vamos a poner imágenes también. Copiar imagen. Imágenes. Clic derecho. Pegar. La voy a copiar de nuevo. Entonces, clic derecho, copiar imagen. Clic derecho, opciones de pegado. Por alguna razón no la copia, así que vamos a usar otra. Ahí está.
Listo. Ahí se pegó. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos un documento con información ya como para poder empezar a armar un informe. ¿Cierto? Tiene la portada, una hoja vacía para poder agregar información, un título, el texto inicial, un título secundario, como poder ayudar a un negocio tradicional mediante las TICs, y un par de imágenes relacionadas con las TICs. Y le vamos a agregar también una hoja de conclusión. Conclusión. Listo. Las TICs sirven para, lo voy a dejar como punto suspensivo para no alargarme en el texto. Entonces, las cosas como la introducción o la conclusión, ustedes la pueden escribir a mano sin ningún problema. La otra información la pueden ir copiando y agregando desde internet para ir complementando, o pueden escribirlo en sus propias palabras, ¿ya? La verdad es que de donde saquen la información, para este trabajo en particular, de donde venga la información no es tan relevante. Lo importante es la configuración del documento. Porque en este caso, si revisamos, si yo le doy un clic acá, me dice que el tipo de letras Times New Roman, tamaño 14,5. Pero el título está en Calibri, tamaño 11. Ya tengo textos que son diferentes. No está bien formateado. Esto está en Calibri 14. Está mezclado. Helvética 13. Times New Roman 14,5. Entonces tengo muchas configuraciones de texto mezcladas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este texto, lo voy a seleccionar, y le voy a poner un solo tipo de letra. Por ejemplo, Calibri. Calibri, ¿cierto? Y así cambio el tipo de letra a Calibri. Tomo el título, le voy a poner tamaño 32. Voy a tomar esto, le vamos a poner tamaño 12. Este título, porque lo que se va a convertir en título, va a ser Calibri de tamaño 18, 20 mejor, para que quede más grande. Y también lo vamos a centrar. Entonces seleccionamos y ajuste de línea, centrar. También le vamos a aplicar negrita y subrayado para el título. ¿Ya? Este texto lo vamos a seleccionar, ¿cierto? Y lo vamos a poner está en Calibri de tamaño 12. Y vamos a ponerle ajuste de línea, justificar. Y ahí estaría. Entonces, tenemos el título, ¿cierto? Que está centrado en Calibri tamaño 20, y la información o el texto está también en Calibri, pero en tamaño 12 y justificado. Entonces yo tendría que hacer lo mismo acá. Selecciono el título, Calibri tamaño 20, en negrita y subrayado. Y lo demás está en Calibri tamaño 12, justificar. Y ahí me queda más ordenado el documento. Me faltarían las imágenes. Esto es tamaño 20. Negrita, subrayado al centro. Listo. Ya, ¿se entiende lo que estoy haciendo hasta acá? ¿Alguna consulta, duda? Esto ya en cierta forma está como visto, ¿ya? Por el tema del PowerPoint. No he hecho nada diferente de lo que han hecho ustedes hasta ahora. Yo tengo una duda, profesor. Dígame. ¿Las imágenes se tienen que poner todas en una sola hoja, o yo puedo escribir o pegar un texto y poner una imagen en cada página? Como usted quiera. Si quiere poner, por ejemplo, esta imagen, la voy a tomar y la voy a cortar y la vamos a poner, por ejemplo, acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo podemos configurar una imagen para que la podamos mover libremente? Le damos clic derecho, ajustar texto, y le ponemos cuadrado. De esa manera podemos mover la imagen libremente entre el texto. ¿Ya? Si usted quiere poner, si le están pidiendo, por ejemplo, en la prueba 5 imágenes,
puede poner una imagen en cada hoja o puede poner las 5 imágenes juntas, como a usted le parezca más cómodo, como considere que se interprete mejor la información. Listo. Ahí estaría entonces. Profe, Dígame. primero que todo, hola. Quería preguntarle si los trabajos podría mandárselos tanto al Drive como en el aula virtual. Como yo no trabajo con los programas de Microsoft y trabajo con Google para que vea, por ejemplo, las letras que no todas las tienen las mismas y esas cosas. Sí, no hay ningún problema. Mándelo, como está diciendo, mándelo por Google Drive y si quiere me lo comparte por el aula virtual, pero no hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Ya. Seguimos entonces. Acá ya tenemos configurado un documento básico, ¿cierto? Texto con títulos, ordenadito, ¿cierto? Justificado, con imágenes, con texto, títulos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es configurar los elementos que yo le decía. Vamos a partir por el encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página se configura una sola vez, por decirlo de alguna manera. Se configura en una hoja, en una sola, y se replica en todas las hojas que tenga el documento. ¿Cómo se configura? Vamos a la pestaña Insertar, y acá tenemos encabezado y pie de página. También tenemos el número de página, pero el número de página se inserta o en el encabezado o en el pie de página, en uno de los dos. Como recomendación, parta siempre configurando el número de página, porque si usted en el encabezado le quiere poner algún texto, le quiere poner una imagen o lo que usted quiera, se va a borrar este número. Lo primero que tiene que configurar es el número de página. Entonces, número de página lo vamos a poner al final de la página, a la derecha. Ahí aparece entonces la zona del pie de página. Entonces ahí tengo el número de página, ¿cierto? Y le vamos a agregar alguna información adicional. Al lado del número voy a hacer un salto de línea. Le voy a poner en la pestaña inicio, ajuste a la izquierda, y le voy a poner, por ejemplo, el departamento, la asignatura o la carrera de lo que yo estoy hablando. En este caso, dirección de formación básica. Listo. Y también le voy a poner www.enac.cl. Eso es lo que va a llevar acá en el pie de página. Y podríamos ponerle la fecha también, si quisieran. Estamos a 30 del 06 del 2020. Ya, ahí tengo una información que está en el pie de página. Esta información, cuando yo la escribo, para salir de acá pueden dar un doble clic acá, un clic acá afuera, o en la pestaña insertar le ponen cerrar. Yo prefiero que le den un clic para que no se pierdan. Damos un clic afuera de esas líneas punteadas y salimos. Si se fijan, este texto está como más transparente, ¿ya? Como diluido. Pero me aparece en todas las páginas. Y el número de página queda a la derecha. Entonces ahí tenemos la misma información replicada en todas las hojas. ¿Y qué pasa si yo agrego una hoja adicional nueva? Por ejemplo, la hoja de referencias o anexos. Referencias y anexos. Anexos. También me va a incluir esa información. Esta información que va en el pie de página es información repetitiva y útil. Por ejemplo, en el caso que ustedes son de técnico en farmacia, podrían poner la farmacéutica a la que están trabajando, o cuál es el laboratorio, cuál es el medicamento del cual se está haciendo el estudio. ¿Ya? Ese tipo de información es la que va ahí, en el pie de página. En el encabezado va la misma información. ¿Ya? Tiene que ir información que sea relevante y repetitiva. Vamos a configurar entonces el encabezado. Vamos a poner un encabezado en blanco. ¿Y qué es lo que le vamos a poner? Le voy a poner, por ejemplo, tecnologías de la información
y comunicación. Y le voy a poner el logo de ENAC. Logo ENAC, lo buscamos en internet. Acá tenemos, nos vamos a quedar con este. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. Ya, acá ya pegué la imagen del logo de ENAC, pero si se fijan me dejó la pantalla completamente desconfigurada. ¿Cómo lo arreglo? Tomo la imagen, la achico, y como les había mostrado hace un rato, clic derecho, ajustar texto, tamaño cuadrado. Y de esa manera yo puedo mover la imagen libremente para ponerla en la esquina superior, por ejemplo. Doble clic afuera, o el botón cerrar encabezado y pie de página, ¿cierto? Para salir de la edición, y ahí está. Ahí tenemos entonces configurado ese texto, que es un informe de las tecnologías de la información y comunicación, ¿cierto? Y el logo de ENAC. Entonces, para recapitular un poco, para configurar el encabezado y pie de página, lo ideal es ya tener un poco de información, ¿cierto? Para ver cómo se ve. Vamos a la pestaña Insertar y tenemos que configurar. Lo primero es el número. Tenemos que decidir si el número va a ir arriba o va a ir en el encabezado o en el pie de página, ¿ya? Porque si yo comienzo a configurar el encabezado, pongo la imagen y después quiero poner el número de página en el encabezado, me va a borrar todo. Miren lo que va a pasar. Voy a poner ahora el número al principio de la página, arriba, y me borro toda la información que yo había puesto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es configurar el número. ¿Ya? Entonces, configuramos el número y agregamos inmediatamente la información que también deseamos agregar en esa zona. Y finalmente, terminaríamos configurando o el encabezado al pie de página según como ustedes lo hayan hecho o lo vayan a hacer. Y con eso estaría listo esa información. ¿Ya? Preguntas, dudas hasta acá. ¿Algo que quieran comentar? Ya. Ya. Vamos ahora entonces a la tabla de contenido. En esta parte les pido que pongan atención, si es que me están siguiendo los pasos o están haciendo alguna otra cosa, porque esta parte es un poco confusa. La tabla de contenido es el índice o un índice automático, por llamarlo de alguna manera. Este índice se inserta desde la pestaña Referencias, Tabla de contenido. Cuando yo inserto una tabla de contenido, si yo no he configurado nada, lo primero que va a hacer es arrojarme un error. ¿Ya? En el caso que yo haya configurado algo, me va a aparecer información. Pero ¿cómo sé si algo está configurado o no está configurado como tabla de contenido? Quitar tabla de contenido. Listo. Este título lo vamos a poner acá. Normal. Normal. Vamos a dejar todos los títulos como texto normal. Y referencia lo vamos a borrar. No nos sirve. Entonces ya estaría configurado todo como un texto normal. Ahora sí vamos a hacer la prueba nuevamente. Vamos a ir a referencias, tabla de contenido, y todavía me queda que son las TICs. Y eso es lo que está acá. Ahí está. Entonces, ese estaba mal, que es la portada. Calibrí 32,
en negrita, subrayado y al centro. Ahí sí. Con referencias, tabla de contenido, ahí está. Ya, ahí me dice que no se encontró ninguna tabla porque en estricto rigor no está configurado. Esto es lo que le debiera aparecer a usted cuando no ha configurado absolutamente nada para la tabla de contenido. A mí me aparece porque como copié los textos de internet, venían con esa configuración. Es importante revisar que no tengan esta configuración desde donde lo estén copiando o de donde lo estén sacando la información. Entonces, ahí me quedó la tabla de contenido vacía. ¿Cómo puedo ir agregando la información a la tabla de contenido? Selecciono el texto que quiero que quede como título, me voy a la pestaña Inicio, y en el grupo Estilos tengo que seleccionar el título 1. Pero si se fijan, el título 1 me queda en otro formato, Times New Roman, tamaño 14, en negrita. Y nosotros estamos utilizando la configuración de Calibri, tamaño 20, al centro, en negrita y subrayado. ¿Cómo puedo mantener esa configuración que yo tenía y que sea de título 1? Le doy clic derecho y le pongo modificar al título 1. Clic derecho, modificar. Y pongo las configuraciones que yo necesito o las que quiero usar. En este caso son Calibri de tamaño 20, 22 lo vamos a dejar en negrita, subrayado y al centro. Ahí está. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar el texto y aplicar el título 1 para que quede con la configuración que yo quiero. Imágenes, título 1, y finalmente la conclusión. Título 1. Ahí estaría lo que es la tabla de referencia. Entonces, ahora yo voy a ir a la pestaña Referencias. Acá tengo dos opciones. Esta tabla la puedo eliminar e insertar una nueva. Y siempre puedo poner el botón Actualizar tabla y actualizar toda la tabla para ir agregando más información a la tabla de contenido. O sea, si yo agrego algún texto nuevo, poder agregar porque no se agregan solo los textos. Tengo que ir agregándolos mediante el botón de actualizar tabla. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve esta tabla, este menú que está acá? Me dice control más clic para seguir vínculo. Por ejemplo, si yo quiero ir a esta página directamente, presiono la tecla control, clic y me lleva directamente a esa página. Para eso sirve la tabla de contenido. Además, ¿qué me dice? Arriba, el número de la página en la que se encuentra. Por ejemplo, las imágenes están en la página 5. Vamos a la página 5 y tenemos las imágenes. ¿Qué pasa si las imágenes cambian de página? A la 6. Entonces, si yo reviso la tabla de contenido y me lleva a la página 6, o sea, a la página 5, perdón, no me va a estar llevando porque me está llevando realmente a la 6. Lo que tengo que hacer acá es lo que les decía. Me voy a la pestaña Referencias, Actualizar tabla, actualizo toda la tabla y ahí me va a actualizar los números de página. Muy confuso, muy enredado, lo explico otra vez, más lento. ¿Se entendió? Si hay alguien que no entienda, por favor, dígamelo. No tengo ningún problema en explicarlo de nuevo. No es difícil, pero hay que llevarlo ordenadito, ¿ya? Súper. ¿Ya? Ya. Este es uno de los elementos que no muchas personas lo configuran en el Word y la verdad es que es bastante útil y sobre todo en documentos largos. Ya en este caso quizás no parece tan útil porque tengo 7 páginas, pero en un informe, por ejemplo, piensen ustedes en el manual de los fármacos que tienen para la farmacia. ¿Ya? Si yo quisiera irme a algún contenido específico, en vez de tener que estar buscando hoja por hoja, simplemente me voy al menú,
sigo el vínculo y me lleva directamente a esa página. En ese caso es bastante útil como para hacerme un menú donde me lleve automáticamente a donde yo quiero, ¿ya? Pero en documentos pequeños no es tan impactante, por decirlo de alguna manera. Ya, es un poco confuso, pero se entendió. Vamos a repasarlo entonces una última vez para que quede claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de insertar la tabla, ¿cierto? O ya pueden haber insertado la tabla como ustedes quieran, es configurar los títulos como los textos de título como un título 1. ¿Ya? Desde la pestaña inicio, acá tengo los estilos, tengo varios estilos, entre ellos el título 1 y título 2. En algunos computadores aparece uno de estos que se llama título, solo, sin nada. Ese no lo use porque está malo, no funciona. Estaría mal si usted lo aplica. Tiene que ser el nombre de título 1. Seleccionamos, aplicamos el título 1. ¿Qué pasa si el título 1 no viene con la configuración que necesitamos? Clic derecho, modificar, y aquí cambiamos las configuraciones que ustedes quieran, ¿ya? Por ejemplo, cambiamos el estilo a Cambria o Century, el tipo de letra. El tamaño, la alineación, ¿cierto? Le podemos cambiar también el espaciado o el interlineado. Una vez configurado, vamos aplicando texto a texto el título 1, una vez que ya estén todos listos. Esto lo vamos a corregir. Una vez que estén todos los títulos con la configuración que corresponde, nos vamos a la hoja, a la segunda hoja, siempre en la segunda hoja vacía. Si yo no le doy clic acá, me va a insertar la tabla de contenido en cualquier parte. Por eso es importante dejar esa hoja vacía. Si yo doy clic acá y le pongo referencia, tabla de contenido, me va a insertar la tabla de contenido acá, ¿ya? Y eso estaría malo. Vuelvo atrás. Entonces, para insertar la tabla de contenido en la hoja vacía. Tabla de contenido y la inserto. Y ahí estaría operativa y funcionando. Entonces, ustedes para esta prueba, para la evaluación número 3, tienen que hacer un documento muy similar al que yo acabo de hacer, ¿ya? Configurar lo básico, ¿cierto? Poner texto, si no me equivoco, una introducción, una conclusión, poner la información con imágenes, como me preguntaba la compañera hace un rato, las imágenes tienen que estar en una sola hoja o con el texto, como a ustedes les parezca más fácil. Y configurar el encabezado y el pie de página para que esta información se replique en todas partes. Y la tabla de contenido. Cuando ustedes insertan la tabla de contenido, el texto se corre un poquito, así que tienen que verificarlo, ¿ya? Para volver a reorganizarlo después al final. Eso sería. No es nada más que eso. ¿Alguna pregunta, consulta final respecto de esto? En mi computador se demora en direccionar cuando control más clic. Sí, puede ser un problema interno del computador que se marea un poco, pero si usted me lo manda a mí, me va a funcionar sin ningún problema. Profe, yo he visto en algunos casos que ponen la tabla de contenido al final, en la prueba. Tiene que ser en la segunda hoja sí o sí. Ya, eso va a depender depende de lo que uno hace, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros la tabla de contenido la vamos a utilizar como el índice, ¿ya? Generalmente el índice viene en la segunda hoja. Hay algunos que lo traen en la última hoja porque también funciona como una referencia. La verdad es que mientras esté la tabla de contenido no tiene mayor problema. Pero generalmente, sobre todo para un documento técnico, a usted le van a pedir que esté al principio, ya como para poder guiarse. Ya, voy a detener la grabación.